especialista. Quería comentarles que en BDO, preocupados de la situación en la que hemos visto el incremento en los índices de morosidad de nuestros clientes, en ese sentido hemos buscado herramientas para poder ayudar a nuestros clientes a gestionar la recuperación de cartera morosa. En ese sentido, hemos hecho una alianza con un estudio jurídico especializado en esta rama y también en lo que tiene que ver con asesoría en contratación pública y en litigios, con un fuerte enfoque en lo que tiene que ver con recuperación de cartera. La firma se llama FI Consulting, con quien de manera conjunta estamos trabajando en estos tres servicios, enfatizando nuevamente en que tenemos un fuerte enfoque en la recuperación de cartera. Nuestra intención con esta alianza es poder ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación de liquidez, a asegurar la continuidad de sus negocios y de esa manera también tratar en la medida de lo posible suavizar la relación con los clientes y a la vez poder gestionar la recuperación de cartera, iniciando con una fase amistosa. La siguiente lámina, por favor. El profesional que nos va a acompañar en este día, en el webinar previsto para el día de hoy, es Cristian Aguas, un profesional con 27 años de experiencia que ha estado en algunos estudios jurídicos muy prestigiosos. Él tiene mucha experiencia en lo que tiene relación con recuperación de cartera, la resolución de controversias y todo lo relacionado al derecho público. Tiene una formación como un diplomado superior en litigación oral en la Universidad de Salamanca. Tiene dos masterados en curso, el primero en Derecho Tributario en la Universidad Andina Simón Bolívar y el segundo, una maestría en curso en Derecho Procesal y Litigación Oral en la Universidad Internacional SEC y es abogado de la República del Ecuador, graduado en la Universidad Católica de Cuenca. Les dejo con Cristian y por favor cualquier inquietud que tengan pues pueden escribir al chat. Al final responderemos algunas de esas consultas y las que no podamos, pues las responderemos vía correo electrónico. Les cedo la palabra a Cristian y muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias Nelson, gracias Carolina. Primero que nada, agradecerles por la apertura, por su predisposición para tratar de buscar como el título de este webinar, alternativas para la gestión de recuperación de cartera. Estamos plenamente conscientes y satisfechos que esta alianza estratégica entre BDO y FI Consulting seguro generará réditos importantes en bienestar de nuestros clientes y, por supuesto, hoy por hoy, atendiendo a una necesidad extremadamente imperiosa que ha afectado a índices de liquidez, generada a través de problemas ya conocidos por todos como la recesión que existe, falta de liquidez por exceso de cartera vencida, producto de varios factores. Hay que analizar desde el punto de vista social. La pandemia ha generado un cambio a las estadísticas o los indicadores normales con los que se cuenta en los registros en las distintas áreas de la producción, sea esta bancaria, sea esta productiva desde la industria, fábricas e incluso desde el área de servicios. Definitivamente que estamos atravesando una situación poco ortodoxa y esto nos obliga como profesionales responsables, como compañías comprometidas con el emprendimiento y aprende precautelar con los intereses de nuestros clientes, buscar estas alternativas a fin de que sea eficiente y que el impacto que genere la cartera vencida el día de hoy se pueda solventar con las distintas alternativas y mecanismos que la ley ha previsto. Bueno, en función de esto, hemos querido enfocar esta presentación, este webinar, en cinco temas, toda vez que si bien la acción de cobro, la gestión de recuperación de cartera puede parecer un tema muy concreto, muy limitado, todo lo contrario, la práctica en el ejercicio profesional nos ha demostrado
con una suma ratificada de hechos, que existe un sinnúmero de probabilidades que existen en aspectos positivos y negativos. Tristemente, la falta o la inadecuada cultura o estudio en el tema de cartera ha hecho que incluso los profesionales del derecho no comprendamos a cabalidad el alcance y las herramientas. Y en muchos casos establecemos como hay que demandar, hay que hacer un juicio, hay que iniciar una acción, o peor aún, empezamos a caminar por un interminable proceso de negociaciones que no tienen un final decisivo, como es el pago o definitivamente la negación del crédito. Entonces, File Consulting con BDO ha establecido un paquete de productos y servicios que, más allá de ser aplicable a cualquiera de las industrias, sectores productivos, tiene un procedimiento que busca objetivos concretos, claros, destinados a la recuperación efectiva. Para esto, como dije, vamos a tratar un punto muy importante, que es saber decidir cuándo debe iniciarse una gestión de recuperación de cartera. De igual forma, cómo se debe iniciar una gestión de recuperación de cartera, y finalmente las acciones extrajudiciales y judiciales de cobro como herramientas concretas para obtener este fin. Empecemos por determinar estos objetivos. Determinar los mecanismos legales propicios para gestionar la recuperación de cartera vencida, conocer los instrumentos documentales que sustenten una obligación de pago, y finalmente concluiremos con unas preguntas que ustedes a bien tengan realizar por el chat interno o también verbalmente. ¿Qué es la recuperación de cartera? Debemos entender en primer lugar que, más allá del concepto abstracto de es cobrar lo que nos deben, hay que comprender que la gestión de recuperación de cartera es un conjunto de actos tendientes a cobrar obligaciones de pago que no han sido satisfechas en los plazos determinados. Vamos a desglosar un poco este concepto. Si ustedes se percatan, vamos a determinar que estamos hablando de actos tendientes, es decir, estos actos conducentes a la recuperación como tal tienen pasos preliminares que se generan a través del adecuado manejo de documentación de parte del acreedor y que en suma tienen su origen en cómo se estableció la relación comercial. Históricamente en nuestro país, entiendo que al segmento con el que estamos conversando es un sector empresarial, en su mayoría obligados a llevar contabilidad, entonces entendería que de alguna manera ese relacionamiento comercial que existe entre el acreedor y el deudor, y es decir, entre quienes han generado la obligación, se encuadra dentro de parámetros legales, al menos los básicos y elementales. Estas obligaciones, en segundo lugar, de pago no satisfechas, es importante entenderlas que para que constituyan obligaciones como tal, deberán haber cumplido los requisitos establecidos en la ley y estar contenidas en los documentos que efectivamente se requieren para hacerlos exigibles. La cultura ecuatoriana, no estoy cuestionando ni prejuzgando, pero creo que por la experiencia o la trayectoria tanto en el tema de asesoría corporativa como a nivel de instancias administrativas y no se diga en instancias judiciales, hemos constatado que existe una constante y recurrente inobservancia de cierta normativa. Somos muy ligeros o muy laxos en el momento de la recepción de la factura, a veces no establecemos o no imponemos en el documento, en la factura o en el documento cualquiera que este sea, todos los requisitos establecidos, por ejemplo, en el comprobante de
de títulos de venta. Existe falta de firma de persona autorizada, muchas veces no fechamos los documentos, en algunos casos ni siquiera se firman. Un elemento que increíblemente tiene una connotación importante y lo vemos recurrentemente como baja en procesos o excepciones que han llevado a perder procesos, es la indebida determinación del concepto del bien o servicio que se está dando. No es lo mismo vender bienes, muebles, inmuebles, etcétera, que prestar un servicio o los alcances. La ley nos ha determinado claramente que tiene que transparentarse la materialidad del gasto en su forma y en su fondo. Es decir, si yo presto servicios legales de asesoría corporativa para la compañía tal, bueno, entenderé que lo que estoy haciendo es seguramente una asesoría general, pero si es que yo voy a prestar una asesoría como patrocinio jurídico en el proceso de acción de impugnación en contra de la administración tributaria del auto de pago o de una excepción a la coactiva, tendré que puntualizarlo de esa forma. La generalidad en la descripción del objeto del servicio o del bien vendido puede generar muchos problemas al momento de iniciar una acción de cobro. Ya lo veremos un poco más a detalle. Finalmente, quería doctrinariamente establecer una segunda herramienta que ayuda a definirla y nos dice que existen mecanismos judiciales y extrajudiciales que el acreedor puede accionar con el fin de recuperar el monto adeudado. ¿Por qué es importante esto? No todo tiene que irse a juicio. No todo va a tener éxito en juicio. En la línea de ética profesional, los abogados o los consultores o los asesores en la línea de cartera y en cualquier arista de la consultoría, estoy completamente convencido que tiene la obligación y la responsabilidad sobre sus hombros de decirle la factibilidad al cliente del éxito en una acción de cobro. Para esto vamos a ver más adelante las distintas posibilidades en las que nos podemos enfrentar por un inadecuado manejo de documentación, por prescripción de las acciones, por la prescripción de los títulos con los cuales se quiere demandar, e incluso porque culturalmente a veces estamos acostumbrados a llenar ciertos documentos que creemos pueden revestir una garantía en nuestra gestión comercial y resulta ser todo lo contrario. Ejemplo concreto, lo pongo sobre la mesa ya que lo trataremos más adelante, son las letras de cambio. Firmo un contrato, emito las facturas y el mismo instante en el que firmo el contrato suelo pedir una letra o un título ejecutivo, pagaré, letra de cambio y suscribirlo como tal, como un título ejecutivo, pensando que en su momento va a tener la eficacia para pedir lo que la ley prevé para los procesos ejecutivos, medidas cautelares, y no es así, no es definitivamente así, porque los títulos ejecutivos hay que entenderlos en su naturaleza, ya los explicaremos, y sí es factible usarlos, pero con el giro, el manejo adecuado y sobre todo en la condición que corresponde, que es como un documento de pago, un instrumento de pago, porque el momento en que se lo ha girado al mismo instante de la suscripción del contrato o cuando recién se está estableciendo la obligación, es en garantía. Y la ley determina que los títulos ejecutivos tienen que ser determinados, líquidos y de plazo vencido, no condicionales. El momento que lo suscribo, al instante de firmar el contrato, lo estoy haciendo como garantía y eso se vuelve condicional. Por lo tanto, podrá servir como prueba, podrá servir como un instrumento seguramente en una etapa de orden sumaria, pero bajo ningún concepto nos va a servir como un título ejecutivo con los beneficios procesales que eso tiene. Bueno, ya desde el punto de vista contable, sin entrar en mayor detalle, existen ciertas referencias en la repoblación de cartera desde esta arista y me permito, desde la perspectiva contable, una deuda en favor del acreedor se traduce y registra como una cuenta por cobrar. Es decir, que nuestra contabilidad debe reflejar en su activo corriente el valor pendiente de pago
que debe ser recuperado. Hecho importante que en muchos casos no consideramos, pero se vuelven definitivos en el caso de llegar a una instancia judicial. El Código Orgánico General de Procesos ha determinado que uno de los medios probatorios, ¿sí?, a fin de establecer obligaciones, es las pruebas periciales. Las pruebas periciales no es otra cosa más que la intervención de un experto o un profesional en determinada área, ¿no es cierto?, que realizará su experticia, su análisis de cierta información que nos permita a nosotros llegar a una conclusión respecto a un tema puntual controvertido. En este caso, supongamos que estamos hablando de cuentas por cobrar. La ley faculta que en el anuncio de los medios probatorios se solicite como prueba de acceso un peritaje en el caso de la contraparte, o también se puede solicitar peritajes a nosotros en el caso de ser el acreedor. Tiene tanta relevancia esta prueba que incluso en algunos casos, por un indebido registro contable, castigo de cartera o manejado como cuenta incobrable, puede generar cierto nivel de conflictividad. Es por eso que es lo idóneo, lo adecuado, lo recomendable, siempre contar con la asesoría de un profesional en la materia. En este caso, ustedes, clientes de BDO, estamos completamente seguros y convencidos de que los registros como tal se circunscriben a lo establecido en la ley y por lo tanto pueden hacer prueba fidedigna tanto en elementos documentales o en una prueba pericial. Pero sí es importante analizar esto y sí es importante tener claro que cómo registré yo mis cuentas por cobrar es tan fundamental o tan importante como la misma factura o como el mismo contrato. También nos dice que estas cuentas tienen una injerencia tributaria importante, toda vez que las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones de giro ordinario del negocio son deducibles para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta. Por supuesto, esto ya dentro del proceso de conciliación no es un objeto de análisis puro, pero sí queríamos topar este par de temas que son fundamentales, que si bien tienen una connotación de carácter contable, pero que son trascendentales en el momento de que la obligación se la buscaría ejecutar o hacer efectiva a través de una acción judicial. Ok. Como habíamos dicho, este cumplimiento de la obligación nace de cualquier tipo de actividad que realicemos, se encuentra normada y reglada, no solo en el Código de Comercio o en el mismo contrato que es el origen de la obligación de las partes. Y para esto, sin entrar en tecnicismos jurídicos, no quería dejar de mencionar el artículo madre que nos cobija en cualquier acción, que es el artículo 1453 del Código Civil, que determina que las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. Y también indica que con el fin de reconocer y garantizar el pago de una obligación, es factible también girar letras de cambio, emitir un pagaré a la orden, etc. Ahí es lo que conversaba hace un momento, el no confundir el nacimiento de una obligación a través de un contrato, ¿verdad? O en el caso de que no exista un contrato, con la mera compra-venta, con la actividad comercial, alguien se acercó a mi negocio, me hizo la petición puntual de un producto que se encuentra en mi inventario o solicitó la ejecución de un servicio en el cual yo me encuentro habilitado para realizarlo y se realice una venta directa. Eso también constituye una relación comercial, un contrato verbal, y la ley establece que estos contratos pueden ser verbales, pueden ser escritos, por lo tanto no existe imposibilidad o la exigencia de que tiene que existir el contrato previo. La ley también nos ha establecido distintos mecanismos para establecer la relación comercial. Uno de esos, fundamental, es la factura. Ustedes saben que toda transacción absolutamente
toda operación comercial que se realice, conforme lo establece la ley de régimen tributario, la normativa tributaria en general, tiene que ser facturada. Las obligaciones como tal deben ser facturadas. Las ventas, los negocios, incluso con las exenciones que corresponden, pero finalmente toda obligación en macro debe ser facturada. Es importante aclarar que esta factura, si bien constituye la materialidad o la prueba material de la relación comercial, como decía en un inicio, será fundamental que la descripción del producto y en sí los requisitos formales del comprobante de venta se atiñen a todas las estipulaciones del reglamento a los comprobantes de venta, emitido por la autoridad competente. Porque, por demás indicar, si es que emite una factura que no tenga la autorización de la imprenta, si es que emito una factura ya caducada, si es que emito una factura en donde existan errores fundamentales, por supuesto que generará nulidad del documento para poder ejercerla en una acción. Pero en el fondo, sí es importante también, en el caso de que no exista un contrato, como decía, que es la relación madre de esta actividad comercial, en donde ahí básicamente se estipularán entre varios temas cuáles son las contraprestaciones, quiénes comparecen, cómo tiene que entregarse el bien, producto o servicio. Ahí nos indicará la forma de pago, la forma en que va a ser entregada la factura, con qué plazo, etcétera. Pero supongamos, como decíamos, que no existe este documento como tal. Nos vemos abocados a la demostración de las obligaciones por dos vías. La una es elemental y lógica, la emisión de la correspondiente factura, y la segunda, si es que eventualmente en la práctica puede suceder que yo entregué el producto y el cliente no me quiso recibir la factura. La ley es inteligente y no va a dejarnos en estado de indefensión, porque sería violatorio y atentatorio incluso a principios constitucionales como el derecho a la propiedad. Entonces, la ley establece los mecanismos correspondientes para demostrar que sí existió una efectiva relación comercial de intercambio, pero finalmente de todo lo que ustedes escuchan, van a entender que la responsabilidad y el éxito de tener los elementos para poder demostrar ante la autoridad competente genera del acreedor, porque la gestión de cartera inicia el momento en que decidimos dar crédito en la forma de pago, no el momento que incumple. La obligación se genera el momento en que se emite o se genera el hecho generador tributariamente o que se estableció la relación comercial. Y cuando decidimos que no sea contraentrega de producto, de bien o servicio, o establecemos que tiene que ser con una forma de pago con modalidad condicional, estamos entendiendo que ese mismo instante ha iniciado la gestión de cartera, porque ya hay la eventualidad de que Caja Bancos no se llenen de forma inmediata con esos recursos. El 99.99% de la imposibilidad de cobro por la vía judicial efectiva corresponde a responsabilidades del acreedor. No emitimos la factura de manera eficiente, no tenemos los documentos de respaldo de la entrega, guías de remisión, no existen los correos, firmó la persona que no estaba autorizada, se le entregó a alguien que no correspondía, etc. Entonces, me he detenido un poco en esta parte porque es fundamental entender que los procesos y los protocolos internos que tenga cada compañía para la suscripción de contratos, la emisión de factura, hacer el seguimiento correspondiente de que el producto, la mercadería o el servicio fue entregada o se tiene el acta de entrega-recepción a conformidad, o de igual forma que se ha recibido el comprobante de retención dentro de los plazos establecidos en la ley, o en su defecto que se ha hecho la devolución de la factura más allá de los 8 días que establece el Código de Comercio, la normativa, son elementos importantes que deben estar circunscritos en una política
de crédito que debe tener la compañía. Otra cosa importante que debemos entender, dadas las circunstancias, y que en muchos casos no operan o no las ejecutan las empresas, es establecer las políticas de crédito, es decir, cuál es el cupo de crédito que tiene esta persona o esta empresa, y para eso evidentemente existen varios mecanismos que las utilizan desde el sistema financiero, la revisión de su parte patrimonial, estados financieros, y si es que vemos que no existe una garantía, yo recomiendo que hoy por hoy sería el momento ideal de empezar a pedir garantías reales, si es que son obligaciones, como hemos topado con casos que superan 50, 100 mil, 150 mil dólares, ya sería pertinente pedir otro tipo de garantía real. Repito, no nos confundamos con la garantía de un título ejecutivo, porque el momento que es título ejecutivo en garantía pierde la facultad para demandarlo por la vía ejecutiva, pidiendo las medidas cautelares, prohibición de enajenar, etc. Si no, me refiero a garantías reales, es decir, la hipoteca de un departamento, prenda de un vehículo, etc. Eso es fundamental ya dentro de la estrategia, del análisis, de la particularidad de morosidad que tenga el cliente o del volumen en el que se le va a entregar de crédito, es fundamental. Nosotros, como parte de los productos o portafolio de servicios que tenemos, es el desarrollo de políticas crediticias para la compañía y también la administración de esta cartera. Porque no podemos esperar, como en la primera pregunta les decía, que pasen 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Esa cartera cada día que supera ciertos plazos, ciertos plazos estadísticos, es mucho más difícil recuperarla. Además que nos acercaríamos a las prescripciones determinadas en la ley, que ya lo conversaremos un poquito a profundidad más adelante. ¿Cuándo se debe iniciar una recuperación de cartera? En primer lugar, la respuesta lógica sería el momento en que ha vencido el plazo de la obligación. ¿Dónde está eso? En el contrato. Y si es que en la factura se va a establecer un tiempo para que se haga efectiva la obligación, debe constar como tal en la factura. Quiero simplemente acotar 2 cosas. Ya la Corte Nacional, y existen varios fallos de la Corte Nacional de Justicia e incluso de la ex Corte Suprema, en donde ha establecido que empieza a decurrir los plazos para la prescripción de las facturas en el caso de que sea una obligación de pago inmediato. La transacción inmediata corresponde a esa fecha de la emisión. Y si es que se estableció un periodo o un plazo para que se cancele la obligación, pues bueno, al día siguiente del vencimiento de ese plazo empieza a decurrir los plazos para prescripción de las facturas o en general de la acción para el cumplimiento de la obligación. Eso es importante en el manejo y en la conducción de la cartera, en la administración de cartera o en los clientes que nosotros hemos asesorado de forma in-house o incluso con asesorías externas puntuales. Vemos que han habido excesos en los plazos, hay facturas que se venden a cliente final, por ejemplo, y ha pasado ya más de los 2 años establecidos en la ley y claro, si bien no voy a perder la posibilidad de demandar eso judicialmente, porque la ley me permite hacerlo ya por la vía ordinaria, pero estoy perdiendo la posibilidad de ejecutar esa acción por la vía sumaria, que tiene varias particularidades, si bien también es un proceso de conocimiento, pero está concebida en una sola audiencia y hay excepciones muy puntuales que podrían presentarse a esa exigencia de la obligación. Ya vamos a ver algunas alternativas más en función a montos y plazos que la ley los prevé. En segundo lugar, hablamos cuando se ha dado el incumplimiento de un acuerdo extrajudicial entre las partes, sean estas actas transaccionales, actas de mediación. Aquí es fundamental y de pronto es anticiparnos un poco a la gestión extrajudicial que nosotros hacemos, pero existen casos en donde ya se ha suscrito o se ha establecido, incluso vía correo electrónico,
acuerdos en la liquidación en donde existía discrepancia, me invento. Tienen ustedes una obligación con un proveedor en donde hay 10 facturas y en donde el cliente dice que hubo discrepancia en la calidad del producto, que la devolvió, o en un servicio que no cumplió el alcance, etcétera. Pero supongamos que ya existió una resolución al respecto entre las partes de mutuo acuerdo, así no lo hayan suscrito por un documento ante notario certificado, pero existen los correos del caso a través de las cuentas corporativas o los correos asignados en el contrato. Eso para nosotros es ya un acuerdo de las partes. Como les decía, los medios tecnológicos han evolucionado tanto que ahora todo lo que nosotros establecemos en un correo electrónico, en un documento telemático, es prueba fehaciente dentro de un proceso. La ley permite que eso se materialice ante un notario público, se lo presenta como prueba y dice, aquí está la prueba de que el acreedor me condonó esta deuda o hizo remisión de esta parte de la obligación. Y de igual forma también, en el caso del deudor, uno puede presentar y decir, señor juez, aquí está el correo electrónico en donde claramente el deudor ha aceptado la obligación y estipuló que el plazo máximo de pago va a ser en los próximos 30 días de la fecha del correo. Eso es prueba fundamental, es prueba documental. Entonces, como decía, los plazos que se empiezan a establecer pueden haber sido efectivamente en un contrato, en la factura y posterior a esto en otros documentos como las actas transaccionales, las actas de mediación, si es que se acudió a métodos alternativos de solución de conflictos. Y en esto también es importante indicar que no es cualquier documento. Si bien la ley nos ha establecido que uno tiene que atender al contenido y no al título, y me explico, no porque yo ponga acta transaccional y empiece a redactar obligaciones condicionales en donde no estén líquidas, en donde no estén determinadas, en donde no establezca una forma clara de su pago y de su monto, constituye un acta transaccional. Podrá llamarse así, pero no tiene los elementos constitutivos de la misma. Esto como recomendación, porque a veces, y tristemente debo decir, los abogados estudiamos para eso, y los financieros, los contadores, los gerentes, si bien podemos entender y tener una concepción muy cercana a la realidad, definitivamente que es importante que un documento que tiene una connotación trascendental como una acta transaccional sea suscrita por un profesional del derecho, porque tiene implicaciones jurídicas, ya que el momento que uno quiera ejecutarlas por vía de ejecución ante la función judicial, si es que no cumple los requisitos establecidos en la ley, va a ser inadmitida. Imagínense y regresar a fojas ceros con la obligación. Actas de mediación, finalmente, es acudir a un método alternativo de solución de conflictos donde hay un mediador y finalmente, si es que llega a un acuerdo las partes, se suscribirá la correspondiente acta, y si es que no se pone de acuerdo las partes o incluso se ha convocado y no han comparecido las partes, pues el mediador realizará la respectiva acta de imposibilidad de acuerdo. En nuestro caso, si bien incluso dentro de la firma tenemos un centro de mediación, hay que indicar al cliente siempre que esto hace que se incurran en costos adicionales. Ya de por sí, aparte de la deuda, uno incurre en honorarios profesionales de los abogados, pero los centros de mediación, exceptuando los del Consejo de la Judicatura, que me parece que son gratuitos, el resto de centros de mediación tienen un costo por su administración, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo, en donde hay tarifas normalmente reguladas en función de la gestión, de la cuantía, etcétera. Y finalmente, cuando determine la ley. Hay casos de distinto tipo de obligaciones que la ley dice que la preclusión del mismo es en tal fecha o se ha determinado como tal. Prueba de ello son las obligaciones tributarias, obligaciones contractuales o las obligaciones que se mantienen en el caso de que sea cartera con el Estado, ¿no? Entonces, ese es un tema particular. Creo que sería importante en algún momento hacer un webinar puntual respecto a relación contractual con el Estado, porque tiene sus particularidades. Ok. ¿Cómo se debe iniciar la gestión de recuperación de cartera? Como hablaba en un principio, es importante manejar una gestión documental importante en donde se tenga
de forma clara, organizada, documentada, con documentos en donde sepa si son documentos originales, copias certificadas y la factura original se perdió, pues bueno, hacer la reposición del mismo. Y obviamente reposa esto, como hemos indicado, en contratos, en facturas, en guías de remisión, actas de entrega de recepción, órdenes de pedidos de compra, correos electrónicos, etc. Es fundamental, como política comercial de ustedes, que jamás en la vida se entregue un bien, eso es mucho más complicado en el tema de los servicios, pero un bien sin una orden de requerimiento, sin una orden de entrega, sin una guía de remisión, porque a veces la dinámica nos obliga a que se haga la recepción y las políticas es que luego se facture, pero nunca en la vida tiene que entregarse un bien sin ningún documento de respaldo, porque los mecanismos para probar el cumplimiento de esa obligación se tornan cuesta arriba, ya que si bien existirían las herramientas, tendría que acudir a pruebas periciales, a que si es que es un bien, ellos demuestren sus inventarios y tristemente la experiencia nos ha dicho que es bastante complejo, no imposible, pero sí bastante complejo. Entrando un poco en ya las herramientas, cómo operamos nosotros para hacer esta gestión de cartera, hemos establecido nosotros siempre agotar una gestión extrajudicial de cobro. Esta gestión extrajudicial de cobro, cuando ya ha sido asignada a una compañía, a un estudio jurídico, a un abogado, tiene que tener objetivos claros, concretos y puntuales, determinados en el tiempo. No podemos establecer esa relación que existía entre el acreedor y deudor directa. ¿Cuándo me va a pagar? ¿Usted va a aparecer? Vea, le doy 15 días. Eso primero que denota que no es una relación de carácter extrajudicial, ya con la intervención de profesionales en la causa. Aquí, básicamente, lo que tiene que realizarse conforme a la metodología de la empresa que va a intervenir es tomar contacto, primero, obviamente, entregar los documentos, evaluarlos, revisar la documentación pertinente, ver que los documentos estén vigentes, que no hayan existido las prescripciones del caso, que exista la materialidad de la obligación y, por supuesto, tener de parte del abogado la factibilidad de la gestión de cobro. Para la factibilidad, si es que es un análisis responsable, deberá analizarse el perfil del deudor. Para eso las herramientas digitales en este momento nos permiten ver la casuística o el nivel de incidencia judicial que tiene el potencial deudor. Se entra al SAT del Consejo de la Judicatura y se ve si esta persona tiene 20, 30 juicios, 10 juicios. Bueno, es un indicador que es recurrente su falta de pago y que no tiene problema en irse a juicio. Pero cuando se tiene un deudor en lo que no se ve juicios, bueno, ahí debemos presumir que no es un perfil moroso, ¿sí? O que si es que existe morosidad, la ha resuelto con el pago o por otras vías. Eso es fundamental. De otro lado, en análisis de este perfil es importante ver su parte patrimonial. Y para eso la herramienta que tenemos es la información en la Superintendencia de Compañías, los estados financieros, el servicio de rentas internas. Eso nos va a pedir a nosotros, nos va a permitir saber realmente ante quién estoy. Sin perjuicio de que no siempre la información que se encuentra en esos documentos que son públicos sea fidedigna, pero puede ser un punto de partida. Y finalmente, no menos importante es saber el estatus jurídico de ese deudor. Si es que es una compañía, si es que está activa, si es que está en proceso de liquidación, de disolución, en la Superintendencia de Compañías verificar si tiene el certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones, etcétera. Un sinnúmero de elementos de información que nos permite a nosotros analizar el perfil del deudor y emitir al cliente, previo al inicio de la gestión, un informe de factibilidad en esta cartera. Como digo, de parte del deudor y también de la documentación que se está entregando para poder hacer la gestión como origen de la obligación.
Les decía que esta acción extrajudicial no puede caer en una discusión eterna de verá, me va a pagar, págueme en 15 días, págueme en 20 días. No. La acción extrajudicial de cobro tiene tres objetivos. Primero, hacerle conocer que el acreedor ha entregado la gestión de cobro a una empresa especializada o un tercero ajeno al acreedor. Primera cosa. En segundo lugar, esta empresa especializada, la firma que va a realizar la gestión de cobro, tiene que notificarle y generar un contacto por varias vías. Presencial a través de una notificación por escrito, por correo electrónico, por llamada, cualquier mecanismo de localicidad. ¿Esto con qué finalidad? De ir aterrizando un potencial destino a donde tendría que citarse la demanda en el caso de que llegue a una etapa judicial, que a veces es uno de los principales conflictos que se generan. Pero fundamental, entonces, en primer lugar, que sepa que ya se ha encargado la gestión de cobro a un profesional en la materia. Segundo lugar, que el profesional notifique dicha gestión y sobre todo se le conmine al pago de la obligación en un tiempo de 72 horas, 48, una semana. Lo lógico, y normalmente sucede, es que se toma contacto, se envía un correo, se llama, porque en esta notificación el profesional lo que indica es obligación de parte de tal compañía, que a la presente fecha se está tratando de realizarla por la gestión extrajudicial, de no tener contacto con usted o respuesta a la presente, se iniciarán las acciones legales judiciales correspondientes. Entonces, hay la llamada y tomado contacto, el objetivo es concretar una cita en donde se discuta, en primer lugar, o el pago, o una fórmula de pago, o tener certeza también en que esta empresa no va a cancelar. Eso la experiencia nos va dando, porque de entrada a veces dicen, vea, ¿sabe qué? Sí, pero no tengo, ya liquideo, no me debo. Listo. Existe la posibilidad que el deudor también haga observaciones a la obligación. En ese caso se coge esa información y se corre traslado al cliente a fin de revisar, analizarla y decir, no, esto está subsanado, si se entregó. Entonces básicamente lo que se indica es, se ha verificado la información y desde la parte del acreedor nos ratificamos en el monto de la obligación. Lo que sí puede suceder es que de manera puntual se llegue a establecer un mecanismo de pago. Ok, hay un antisiempre estableciendo como política a la suscripción de algo, de un documento. Entonces, ahí viene el tercer elemento, que es si es que existe la intención de pago, pues bueno, suscribir un documento que puede ser un acta transaccional que nos serviría jurídicamente para constituir la nueva forma de cumplimiento de la obligación y que en caso de que no cumpla, pues ya nos remitiría no a una etapa de juicio, ni ejecutivo, ni monitorio, ni sumario, ni ordinario, sino que nos remite esto ya directamente a una etapa de ejecución. Es como habernos ahorrado todo el proceso judicial, que en promedio estamos hablando de 3, 4 e incluso en ordinarios de hasta 5 años por los recursos que están previstos en la normativa. La otra opción, como les indicaba, es que efectivamente el acreedor vea que el deudor quiere seguir dilatando el cumplimiento de la obligación y en ese caso simplemente se le pone un ultimátum indicando que de no existir, que de no notificar una fórmula de pago, pues simplemente tendrá que terminar la etapa de negociación y se procede con la parte judicial. Solamente un tema que es fundamental. Siempre va a ser importante una suscripción de un acuerdo transaccional. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos les pongo como referencia. Si es que yo firmo un acuerdo transaccional en donde existe un pago inicial y me invento, en el peor de los escenarios, 12 pagos, si es que incumple el cliente en cualquiera de los pagos me iría a la etapa de ejecución. Pero si es que tengo que irme a juicio, en el mejor de los casos, la primera instancia de cualquiera de los procesos, ese es el promedio que demora, 1 año. Es decir, que sin perjuicio del recurso de apelación que todos los procesos tienen, que más o menos sería otros 8 meses o otro año de promedio, aún negociando con un acta transaccional podría llegar a este parámetro
del año y sería en cuestión tiempo ganar. Yo sé que para efectos de liquidez, para efectos de flujo e incluso desde el punto de vista de justicia puede resultar mucho, pero les hablo desde el punto de vista procesal, sí puede resultar una ganancia porque hemos ganado tiempo. Las acciones extrajudiciales de cobro, como habíamos indicado, es el acta transaccional, básicamente la forma de extinguir las obligaciones, la solución o pago efectivo, la novación, que es básicamente crear una nueva obligación con nuevas condiciones, con transacción, que es la suscripción de este documento en la que se llega a un acuerdo e incluso se pueden conciliar cosas que no estaban las partes en concordancia. Por ejemplo, si esta factura no le voy a pagar tal monto, de esta sí o esta no reconocí, todo eso puede arreglarse en el acta transaccional. Ya queda de lado la parte documental anterior. El acta transaccional es el nuevo documento base para el cumplimiento de la obligación. La remisión, que es el dispenso de la obligación, la compensación, la confusión, cuando la misma persona es acreedor y deudor, la pérdida de la cosa que se debe, bueno, ya entramos a casos fortuitos y fuerza mayor, de la declaración de nulidad cuando no se ha tenido la razón y se ha demandado bajo argumentos de que no existía una realidad material del gasto, y por la prescripción, es decir, cuando pasó el tiempo y definitivamente no inicié las acciones correspondientes para poder generar las acciones de cobro. ¿Por qué es importante la suscripción de un documento como el acta transaccional o el acta de mediación? Primero, porque nos evita un juicio, y segundo, nos hace ahorrar una cantidad de tiempo que es valiosísimo, sin contar con el contingente de que estamos sometiendo nuestro derecho, nuestra acción a un tercero que es un juez. Y existen muy buenos jueces, pero también existen jueces que lastimosamente no han resuelto, no por falta de argumentación, no por falta de tener la razón, sino que simplemente hay un entendimiento de la ley o de la teoría del caso que uno la planteó y lo que corresponde va a ser interponer los recursos que la ley prevé, ¿no es cierto? Finalmente, habíamos indicado las acciones judiciales de cobro. Aquí solamente para contextualizar, ya que no es un análisis profundo desde el punto de vista procesal, pero si es que ustedes luego de la obligación, y voy a empezar desde los ejecutivos, si es que ustedes aceptamos, luego de haber determinado la obligación, la deuda, el incumplimiento, dicen, vea, ¿sabe qué? Le voy a pagar con una letra de cambio. En ese momento esa letra de cambio tendrá 5 años para que prescriba la acción ejecutiva y poder demandarla por vía ejecutiva. Beneficios de esto, repito, no suscrita al momento de constituirse la obligación, sino como una forma de cancelar la obligación. Porque si se lo hace al inicio, constituye garantía. Y cuando un título ejecutivo está emitido en garantía, pierde su posibilidad de ejecutarlo por la vía ejecutiva. Tenemos 5 años para esto, ¿desde qué? Desde la fecha de vencimiento. ¿Qué suele pasar? Vea, existe la deuda y la única forma en la que le voy a aceptar es que usted coge y me firme esta letra de cambio. Perfecto, emitió, la emito yo el día de hoy, que es 23 de febrero y tiene un plazo a la vista 30 días, o también puedo poner una fecha con vencimiento al 30 de agosto del 2021. A partir del 31 estoy en la capacidad de poder demandar por la vía ejecutiva y tendré 5 años para que prescriba ese documento en vía ejecutiva, siempre quedando a salvo la acción ordinaria que tiene una prescripción de 10 años. Los procesos monitorios, en segundo lugar, que son procesos que el Código Orgánico General de Procesos determinó para obligaciones, no cualquier obligación. Hay que estar claro que el proceso monitorio dice que cuando exista una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, es decir, esto es como tener casi como un título ejecutivo, pero sin que sea título ejecutivo. Aquí sí cabría el documento en garantía que inicialmente habíamos hablado, el que se suscribe de acuerdo a la obligación inicial, pero con una particularidad. La ley ha establecido que para que sea un juicio monitorio no puede exceder en la cuantía de 20 salarios básicos unificados.
Es 50 salarios básicos unificados. Aquí existe un error en la plantilla. No hagan caso, no es 20, es 50 salarios básicos unificados, es decir, alrededor de $20,000 es el monto máximo de la cuantía que podría demandarse. Los procesos sumarios, puntualmente para la gestión de cartera, son fundamentales, ya que con una reforma que existió en el 2019, se incluyó que las acciones de cobro por facturas de bienes y servicios podrán realizarse por la vía sumaria. Antes de esta reforma, la vía para demandarlos era por un juicio ordinario. Ahora la ley prevé que los juicios sumarios, que básicamente, para que comprendan, los ejecutivos, monitorios y sumarios con sus diferentes causales, en el caso del título ejecutivo, contener un título ejecutivo, en el caso del monitorio, que sea obligación determinada, líquida, pura y de plazo vencido, y que no supere los 50 salarios básicos unificados, y en el caso de los sumarios para las acreencias que se van a ejecutar con factura, siempre y cuando éstas no hayan prescrito, es de única audiencia. Se demanda, se cita, se contesta la demanda, y en una sola audiencia que fija el juez se resuelve todas las excepciones, se despacha toda la prueba y finalmente también se puede, en esa audiencia se obtiene la resolución, ¿no? Que es apelable en todos los procesos, en nuestros 3 procesos apelables. Una particularidad de estos 3 juicios es que tienen una dinámica importante en la efectividad por el tiempo, porque en los procesos ordinarios ya es un proceso de conocimiento mucho más largo, en el sentido de que hay 2 audiencias, una primera audiencia en donde hay un saneamiento, a fin de que cuando ya se entre a discutir la obligación como tal pura y dura de la deuda, ya se haya saneado en primera audiencia varios temas. Es decir, este juicio en promedio no deja estar entre los 12 y 15 meses, tristemente, de ejecución. Por lo tanto, genera un mayor problema. También tiene recurso de apelación y en el caso del sumario y del ordinario, son procesos que incluso cabe el recurso de casación. Entonces es importante considerar que sumando todos los recursos establecidos en la ley, pues bueno, puede llegar a un promedio de 3 años de litigar para obtener una sentencia que pase en autoridad de cosa juzgada, es decir, ya no cabe absolutamente nada que hacer, sino que recién iniciamos la ejecución de la sentencia. Y ahí ya vienen medidas cautelares, ahí se pueden poner embargos, se procede a los remates, con el nivel de conflictividad que tienen los procesos de ejecución, porque si es que yo intervine a un bien que tiene otras garantías o garantiza otras obligaciones, bueno, la ley incluso determina que se hace una pausa al proceso de ejecución, y en cuerda separada en un proceso sumario tiene que resolverse cómo tiene que distribuirse el cumplimiento de esa obligación con el remate de ese bien. Estoy en la obligación de decirles, es mi profesión, amo el ejercicio del derecho, pero vivimos en un sistema judicial en donde la estructura de los plazos son extensos, más allá de los normales, y ojo, ¿no? Considerando que se redujeron muchísimo una vez que fue promulgado el proceso oral, que no es oral al 100%, pero con la expedición del Código Orgánico General de Procesos ha existido una celeridad en relación a los procesos. Fíjense que en el 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, y yo tengo todavía pendientes de despachar con la normativa anterior, con el Código de Procedimiento Civil. Tengo procesos iniciados en el 2011, 12 y hasta 13 que no han recibido sentencia todavía. Entonces, sí es un avance, pero desde la óptica del acreedor sigue pasando el tiempo, sin perjuicio de que la ley faculta que se calculen los intereses correspondientes hasta la fecha de pago efectivo, ¿no? Un dato importante, como les había indicado, de las prescripciones de cobro,
hay que entender lo siguiente. Las obligaciones en general, de manera establecida en la ley, son de 10 años. Los títulos ejecutivos, como les indiqué, prescriben en 5 años. Las facturas, la ley determina que existen prescripciones especiales para cuando son servicios. En el caso de los abogados, incluso cuando demandamos, la ley ha establecido que son de 3 años. Pero las facturas, cuando son menudeo, dice textualmente el código, o cliente final, prescriben en 2 años. Pero si bien es importante, el hecho de decir que prescribe no quiere decir que ya no puedo demandar por la otra vía subsidiaria. Porque si yo quiero demandar una factura, me invento de servicios y no la hago dentro de los 3 años como abogado, no es que ya no puedo cobrar. Lo que pasa es que ya no demando como título principal con la factura, sino que tendré que demandar por cumplimiento de pago a través de un juicio ordinario, como les explicaba, ya es un juicio de conocimiento en donde la factura será una de las pruebas, ya no es el instrumento esencial de la gestión de cobro. Bueno, ya les he explicado las excepciones, prescripciones, datos importantes que son de orden contable, pero están en la ley. El recibir la factura es fundamental. Tenemos 8 días siguientes a la emisión para que no hubiera sido aceptada la misma. Exista la devolución correspondiente. Hay que considerar que ahora tenemos las facturas electrónicas o desmaterializadas y que ante las mismas se puede pedir la correspondiente solicitud de emisión de la nota de crédito, la anulación de la factura, o también se puede solicitar el correo indicando la inadmisión de la misma, ¿no? Todo esto es importante porque van a ser elementos, en el caso de ser nosotros deudores de alguna obligación injustificada, decir, sí, no acepté la factura porque nunca tuve el servicio. También, yo sé que estamos analizando la gestión de cobranza de cartera, pero no es importante nombrar que si es que alguien nos quiere cobrar algo que no corresponde o que no existe la materialidad del gasto como tal, tenemos todo el derecho de rechazar la factura, dejando señalado dentro de los plazos no más de los 8 días, porque en caso contrario se la da como aceptada y la discusión ya no va a ser en función de la factura, sino del cumplimiento de la obligación, repito, que ya sería por la vía ordinaria. Esto es importante para la decisión de ustedes en el momento del manejo de su cartera. Lo único que interrumpe la prescripción de los documentos, letras de cambio, contratos o facturas, es la citación con la demanda. Si tenemos una factura que prescribe en 2 años y yo decido iniciar la acción judicial en el mes 22, seguramente no voy a avanzar. ¿Por qué? Porque hay que entender que nuestro sistema judicial, el encargado de hacer las citaciones, que es el Consejo de la Judicatura, tiene un promedio de citación entre 90 y 120 días. Y hay casos en donde es mayor. Entonces, importante como política de crédito, a mi criterio, jamás en la vida debería esperar a iniciarse una acción ya judicial posterior al año. Me parece que 360 días es un castigo ya importante al plazo de cumplimiento.